la sensación que tú tienes cuando has perdido algo importante en tu vida? What is the feeling that you have when you have lost something really important in your life? Vamos a pensar en algo que tenías aquí, que lo dejaste aquí, pero ya no está. Let's think about something that you had here, but it's no more there. O vamos a hablar de dinero. Tal vez tenías dinero que dejaste aquí, 500 pesos, pero ya no están. Or how about money that maybe you had 500 pesos right here, but now they're not there no more. Y esos 500 pesos es el último dinero que tú tenías para hacer un pago importante. And those 500 pesos were the last 500 pesos that you had to make to pay something really important. Y buscas por toda la casa, buscas en tu pantalón, en tu camisa y no encuentras el dinero. And you look all over the place, all over your house, in the pants and everywhere, and you just can't find the money. ¿Alguna vez has perdido algo preciado? Have you ever lost something really valuable? A lo mejor como el anillo de matrimonio. Maybe your wedding band. Y no lo encuentras y dices, ay, más que haberlo perdido, me va a ir como en feria con mi esposa si no lo encuentro. And you can't find it, but more than losing it, you're just thinking, oh man, my wife is going to kill me. O a lo mejor ese anillo de bodas tiene unos diamantes tan caros que dices, ¿dónde está este anillo? Or maybe that wedding band has these valuable diamonds, and you're thinking, where is this ring? Y te da esta sensación como de un hoyo en el estómago, como que ¿qué onda? ¿Qué está pasando? And you have this sinking feeling in your stomach, like thinking, what is going on? Y por más que tratas de recordar dónde lo dejaste, no te acuerdas. Llámese dinero, llámese el anillo. And you think it over and over and over, and you just don't know where it is. Call it money or call it the wedding band or whatever. Pero cuando lo encuentras, ¿cómo te sientes? But when you finally find it, how is that you feel? Creo que es la sensación de victoria más hermosa. Dices, ay, encontré mi anillo. I think it's one of the best feelings of victory that you will say, oh man, I found my ring. O encontré los 500 pesos, los últimos 500 pesos que tenía para hacer mi pago. Or I found those 500 pesos that I really needed to make the payment. Tu tristeza de repente se convierte en gozo. Your sadness, all of a sudden, it turns into joy. Y el hueco que tenías en el estómago ya está de repente lleno. And the pit that you had in your stomach now is gone. Y es una sensación de, wow, qué chido, qué padre que lo encontré. And it's a feeling of, wow, awesome, cool, I found it. Ya tengo lo que se me había perdido. Now I have what I have lost. Bueno, el día de hoy vamos a ver una historia muy similar basada en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 11 al 14. Well, today we're going to see a story very similar based in the book of Matthew, chapter 18, verses 11 through 14. Y si estás tomando nota, aquí en tus pantallas tienes el título, es El Corazón de Jesús. And if you're taking notes here in the TV screens, you can see the title of this conference, which is the Heart of Jesus. Una vez más, El Corazón de Jesús. And I repeat, the Heart of Jesus. Una vez más vamos a estar viendo Mateo capítulo 18, verso 11 al 14. Once more, we're going to be looking into book of Matthew, chapter 18, verses 11 through 14. Pero antes de leer vamos a orar. But before we read, let's pray. Incline su cabeza conmigo y oremos. Bow your heads with me. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Father, thank you for this moment, beautiful. Gracias por esta gran conferencia, Señor. Thank you, Lord, for this conference. Ayúdanos a entender tu palabra Help us to understand your word, y ayúdanos a entender tu corazón. and help us to understand your heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Así que vamos a leer Mateo 18, verso 11. So let's read Matthew 18, verse 11. Y dice la palabra de Dios en el verso 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man had come to save those which were lost. Antes que nada, quiero que sepas que el autor, el discípulo de Jesús, Mateo, nos dice cuál es el corazón de Jesús. Before we even start, Matthew, the disciple of Jesus, tells us what is the heart of Jesus. Y lo primero que expresa son estas palabras hermosas de Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido.
And the first expression of him is these beautiful words, which are, for the Son of Man has come to save that which was lost. Lo que estamos viendo aquí es el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. What we're looking here is the purpose of Jesus. Why is that he came to this earth? Lo que el apóstol Mateo nos muestra aquí es el corazón de Dios, por qué vino Jesús a esta tierra. What the Apostle Matthew here is showing us is that the purpose of Jesus, why is that he came to this earth? Y el corazón de Dios es que Jesús viniera a salvar lo que se había perdido. And the heart of God is that Jesus will come to save that which was lost. ¿Salvar de qué? Save from what? Jesús vino a salvarnos de qué. Jesus came to save us from what? Si tú le hablas a una persona del mundo y le dices que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, ¿qué crees tú que entienda esta persona? If you tell a person that Jesus came to save that which was lost, what do you think that person will think about that? Por lo general las personas no tienen ni la menor idea de por qué Jesús estuvo colgado en un madero hace más de 2000 años. In general, people don't even have a small idea why Jesus was hung from the cross more than 2,000 years ago. Muchas veces la gente trae colgado un crucifijo, pero no entiende exactamente qué es lo que eso significa. A lot of times they even have Jesus hanging from their necks in a crucifix, and they don't even know what that really means. Y no tienen idea por qué Jesús estuvo en una cruz. They don't even have a clue why Jesus was in the cross. La Biblia nos habla claramente que debemos de ser salvos para poder gozar de la vida eterna. The Bible talks to us clearly that we need to be saved so that we can enjoy eternal life. Pero en la condición de humano por sí solo no podemos entrar al cielo. But just as human, we just cannot go into heaven just like that. Y el apóstol Pablo nos lo pone de esta manera en Romanos 3:23, y aquí está en tu pantalla. Apostle Paul puts it this way in Romans 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Cada persona que no conoce a Cristo, al igual que tú y yo, que éramos pecadores, estábamos alejados de Dios. Every person that does not know Jesus, same as you and me, that we were far from God. Estábamos alejados de la gracia, la misericordia y de la vida eterna de Jesús. We are far from the mercy and the grace of God. Cada persona que no tiene una relación con Jesús está caminando alejado de Él. Every person that does not have a relationship with Christ is far from Him. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Our nature is a sinful nature. Y porque somos pecadores, estamos destituidos o alejados de la gloria de Dios. And because we are sinners, we are far from the grace of God. Pero aquí es donde me encanta lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. But I love this verse, what Jesus came to do for you and me. Regresamos y leemos este verso en Mateo 8:18-11. Dice, Let's read Matthew 18:11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man has come to save that which was lost. El hecho de que tú y yo éramos pecadores, necesitábamos ser salvos. The fact that me and you were sinners, we needed to be saved. Y Jesucristo nos mostró tanto amor que tú y yo no merecíamos. And Jesus showed us a huge love that you and me were unworthy. Y precisamente este es el corazón de Jesús. And put it simply, this is the heart of Jesus. Venir a salvar aquellas almas que estaban perdidas. To come and to save those souls that were lost. Simplemente tenemos un corazón, un Dios con un corazón enorme. Putting it simply, we just have a God with a huge heart. Y el plan de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. The plan of God is that you and I will have eternal life. El plan de Dios es que tú y yo y las almas perdidas aquí en Mazatlán podamos gozar de una vida eterna. The eternal plan of God is that you and I and souls that are lost here in Mazatlan, we could enjoy eternal life with Him in heaven. El plan de Dios para nosotros como cristianos es que podamos predicar la salvación a aquellas personas que no la tienen. The plan of God is that you and I, as Christians, could
preach the salvation gospel to those where the salvation is found in Jesus. Cada cristiano tiene la obligación de mostrar el corazón de Jesús. Every Christian has the obligation to show the heart of Jesus. ¿Cómo puedes mostrar tú el corazón de Jesús a las personas que no conocen de Cristo? How is that you can show the heart of Jesus to those who does not know him? Tienes que mostrar lo que Jesús ya hizo por ti por amor. You have to show that what Jesus have done for you. Si tú y yo tenemos el llamado y la obligación de hacer famoso el nombre de Jesús aquí en Mazatlán. You and I have the obligation to make famous the name of Jesus here in Mazatlán. Para poder alcanzar a nuestra comunidad y a las personas a nuestro alrededor, se necesitan personas valientes, comprometidas con Dios. So that we can reach our community and people around us, we need brave people that are committed to God to take the word of God to those lost souls. Personas que quieran llevar la palabra a las almas en necesidad y hacer famoso el nombre de Jesús. People that want to take the word to those in need and make famous the name of Jesus. No podemos seguir viviendo en una burbuja como cristianos. We cannot keep living in a bubble as Christians. Tenemos que salir, tenemos que decirle a la gente que Dios les ama. We have to go out and tell the people that God loves them. ¿Sabías tú que 56.4 millones de personas mueren al año? Did you know that 56.4 million people die every year? ¿Y sabías tú que en el mundo hay 31.4 millones de cristianos? And did you know that in the world there's 31.4% of Christians? Perdón, 31.4% de cristianos. Excuse me, 31.4 million percent of Christians. Lo cual quiere decir que si mueren 56.4 millones de personas Which means that if 56.4 million people die every year, y con el 31.4% de cristianos en el mundo, and with 31.4% of Christians in the world, esto quiere decir que 17.70 millones de personas que mueren son cristianos. this means that 17.70 million of people that die are Christians. Pero ¿qué pasa con el resto? But what happens with the rest? 38.69 millones de personas mueren sin Cristo al año. 38.69 millions die without Christ every year. ¿Qué pasa con esta gente? What happens with these people? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para que estas personas sean alcanzados? What is that you and I we're doing that so we can reach these people? Las cifras son altas y alarmantes al ver estos números. The numbers are high and alarming. ¿No te duele ver estos números, estos 38.69 millones de personas sin Cristo? Doesn't this hurt you to see these numbers? ¿Qué estamos haciendo como cristianos para hacer famoso el nombre de Cristo aquí en Mazatlán? But what is that we're doing as Christians to make famous the name of Jesus Christ here in Mazatlán? ¿Sabías tú que Dios te ha dado tiempo para que podamos alcanzar a las almas? Did you know that God has gave us time so that we can reach those souls? ¿Sabes que el corazón de Jesús es que nadie se pierda? Do you know that the heart of Jesus is that no one will perish? ¿Y sabes que el trabajo es tuyo y es mío? And that you know that the work is yours and mine? No es el trabajo del pastor ni de los líderes de la iglesia. It's not the work just for the pastor and the leaders in the church. Es el trabajo de toda aquella persona que se llama cristiano. It's the work of every person that has called himself a Christian. Pero a veces estamos tan ocupados en nuestra burbuja haciendo lo nuestro. But sometimes we're so super busy in our bubble doing our thing. Mientras gente está muriendo, millones de personas muriendo sin Cristo, estamos ocupados. Meanwhile, people is dying, we're just so busy. Estamos muy ocupados en las redes sociales o en Facebook. We're always in the social media or Facebook. Y no estoy tirando pedradas a nadie, ¿eh? And I'm not throwing any rock to anyone. Estamos muy ocupados haciendo otras cosas que no es alcanzar las almas. We're doing something else but saving people. Es necesario que ocupemos el tiempo que Dios nos ha dado. It is imperative that now we need to use the time that God has gave us. Dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. The word of God said, seek for God while he can be found.
Ahorita es el momento que tú y yo nos levantemos como cristianos para alcanzar a la gente. This is the time that we need to rise up as Christians to reach the people. Cada cristiano está llamado para alcanzar a las personas a su alrededor. Every Christian is called to reach those people around them. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Este es el día que tú puedes alcanzarlos a Your ellos. neighbors, your coworkers, classmates, this is the day that you can reach those people. Tenemos mucha tarea por hacer y muchas veces no estamos haciendo la tarea. We have a lot of work to do, and many times we're not doing the job. ¿Cuándo fue la última vez que tú como cristiano saliste de tu burbuja y compartiste a Cristo? When was the last time that you came out of your bubble and you share your faith as Christian? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste el valor para decirle a alguien, hey, déjame compartir contigo lo que Cristo hizo conmigo? When was that last time that you were so brave to share what Jesus have done in your life? Tenemos mucha chamba, mucho trabajo. We have a lot of work, Y el trabajo no es solamente del pastor o el líder de la iglesia o los líderes. It's not only the job of the pastor and the leaders of the church. El trabajo es de todos. It's everyone's work. Dios te ha dado un llamado a ti. God has given you a calling. Dios me ha dado un llamado a mí. God had called him. Y ese es alcanzar a las almas perdidas. And that is to reach those who are lost. No estamos hablando de religión y denominación, estamos hablando de Cristo. We're not talking about religion or denomination. We're talking about Christ. Estamos hablando del trabajo que nos pertenece como cristianos. We're talking about the job that we have as Christians. Y tenemos que darnos prisa porque el tiempo se está acabando. And we have to hurry up because we're running out of time. El corazón de Jesús es salvar lo que estaba perdido. The heart of Jesus was to save that which was lost. Mira lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. Let's look at what Apostle Peter tells us in 2 Peter 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all shall come to repentance. Esto nos muestra el corazón tierno y amoroso de Dios por las almas perdidas. This shows us the heart of God for those who are lost. Ese corazón agape de Dios, de ese amor incondicional para las almas perdidas. The agape heart of God for those who are lost. Dios te está dando este tiempo para que tú y yo podamos hacer famoso el nombre de Jesús aquí en Mazatlán. God is giving you this time so you and I can make the name of Jesus famous here in Mazatlán. No es que Dios ya se tardó, It's not that God is late. no es que Dios trae su agenda retrasada, It's not that God has his agenda, he's late. pero es que Dios nos está dando tiempo para poder alcanzar a las almas perdidas. But it is that God is giving us the time to reach those who are lost. Dios te está dando tiempo para que acciones y que puedas hacer famoso el nombre de Jesús aquí en Mazatlán. God is giving you the time so you come into action so that we can save those who are missing. Cuando hablamos de misiones, no estamos hablando que tú vas a salir de misionero a la India. When we talk about missions, we're not talking about going to India O que vas a salir al Medio Oriente ahí con los musulmanes. or that you're going to go to the Middle East with the Muslims O inclusive vas a ir a Sudamérica. No, de eso no estamos hablando. or that you're going to go to South America. No, we're not talking about that. Las misiones inician en tu hogar con tu familia, The mission starts in your home with your family, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Ahí empieza el trabajo misionero. with your neighbors, with your co-workers. There is where the mission starts. Sí, Dios ama a la gente en la India. Yes, God talks to the people in India. Dios ama a la gente en el Medio Oriente. God loves the people in the Middle East. Dios ama a la gente en Sudamérica. God loves the people in South America. Y estoy seguro que va a mandar miles y cientos de misioneros cada año ahí a esos lugares. And I'm pretty sure that he's going to send hundreds and hundreds of missionaries to those places. Pero si Dios no te ha llamado a ir a ninguno de esos lugares, tu lugar para empezar a hacer misiones es tu casa. But if God have not showed you to go to those places,
your place to start is here at your home. Ahí está el verdadero campo misionero. There is a real field, mission field. Claro que Dios puede llamarte a cualquier parte del mundo. Él es soberano y Él puede hacerlo. Of course, He can call you to any place in the world. He's sovereign. Pero mientras esperas el llamado de Dios, ¿por qué no empiezas en tu casa? But meanwhile, you're waiting. Why not start in your home? ¿Por qué no empiezas con tus vecinos? Why not start with your Con neighbors, tus compañeros de trabajo. with your coworkers? Necesitamos hacer famoso el nombre de Jesús aquí en Mazatlán. We need to make famous the name of Jesus here in Mazatlan. Necesitamos mostrar el corazón de Jesús a las almas We need perdidas. to show the heart of Jesus to those who are lost. Dios nos ha dado tiempo y el tiempo es ahora, no es mañana, el tiempo es ahora de alcanzar esas almas. God has given us time, and the time is now, not tomorrow, it's today. ¿Qué estamos haciendo tú y yo, hermano, para alcanzar esas almas? What are we doing, brother and sister, to reach for those souls? Continuamos con nuestra historia, hermanos, pero la vamos a retomar en el Evangelio de Lucas, Lucas 15, 4 al 6. We continue with the story, but we're going to come back to it in Luke 15, 4 to 6. Es la misma historia, pero ahora viéndola desde el punto de vista de Lucas. It's the same story, but now we're looking in the Luke perspective. Vamos a leer del verso 4 al 6. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Let's read in Luke 15, 4 to 6. One man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he finds it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Jesús mismo nos habla aquí de qué es lo que Él hace cuando una de sus ovejas está perdida en el desierto. Jesus himself talks to us what he does when some of his sheep is lost in the desert. ¿Qué hace Jesús? Deja las 99 en la seguridad del corral y va en pos y en busca de esa oveja que está perdida hasta que la encuentra. What is that Jesus does? He leaves the 99 in the wilderness and then he goes for that one that was lost until he finds it. No es extraño que una oveja se pierda. It's not strange that a sheep gets lost. Ninguna criatura se extravía más fácil que una oveja. There's no other creature that gets lost as much as that sheep. Ninguna criatura es más descuidada y tan incapaz de encontrar su camino que una oveja. There's no other creature that is so careless and cannot find his way back to the place as the sheep. Una vez que se ha descarriado, se aleja del rebaño y seguirá corriendo en la dirección opuesta. Once they went astray, they will keep coming and keep running in the wrong direction and until he's completely lost. Hasta que la oveja está perdida y vulnerable. Until that sheep is lost and vulnerable. Y si ves aquí, la preocupación del pastor es por la oveja perdida. The biggest worry of the pastor is that one lost sheep. Las que no están perdidas no es la preocupación del pastor. The ones who aren't lost are not the most worry thing for the pastor. Y esto es lo que nos muestra verdaderamente el corazón de Jesús. And this is what it really shows us, the truly heart of Jesus. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. The Son of Man came to save those who were lost. Jesús siempre va a buscar a esa oveja que anda descarriada. Jesus is always going to look for that sheep that went astray. Y esto debe de mover tu corazón. And this should move your heart. Porque aquí puedes ver el plan divino de Dios para todas las ovejas que andan perdidas. Because here you can see the divine plan of God for those who are lost. Por esto me encanta ver que el pastor de pastores sigue buscando a las almas. And for this, I love to see
that the pastor of pastors keep looking for those who are lost, para que no se pierdan, sino que todas procedan al arrepentimiento. so they will not perish but come to repentance. ¿Te diste cuenta cuál fue la actitud de Jesús en el verso 5? Did you notice what was the attitude of Jesus in verse 5? Vamos a leerlo una vez más, verso 5. Let's read it again, verse 5. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. And when he finds it, he puts it over his shoulders, rejoice. Cuando Jesús nos encuentra, nos carga en sus brazos amorosos y está gozoso. When Jesus founds us, he's joyful and he puts it on top of his shoulders. Él no está enojado con la alma perdida. He's not mad with that Él no person agarra who's el lost. palo y empieza a palearla. He doesn't get the sheep and start beating it. Él la pone sobre sus hombros, le da seguridad y se goza porque la encontró. He puts the sheep on top of his shoulders and he rejoiced for that. Cuando Jesús te encontró a ti y a mí, Él también nos llevó sobre sus hombros. When Jesus found you and I, he also puts us over his shoulders. Y por eso el Señor nos da tiempo el día de hoy para alcanzar a las almas que están allá afuera sin Cristo. And that's why God is giving us the time to do the same thing. Es tiempo de hacer famoso el nombre de Jesús aquí It en is- Mazatlán. It is time to make famous the name of Jesus here in Mazatlan. Mira lo que nos dice acerca de esto el apóstol Pablo en Romanos 5:6. Let's look at what Apostle Paul tells us in Romans 5:6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Pablo describe aquí la grandeza del amor de Dios. Paul describes here the greatness of the love of God. Es ese amor dado a los que no merecen, Is that love given to those who are unworthy, a los que no tienen fuerza, to those who does not have strength, a los impíos, a los to pecadores. the ungodly, the sinners. Y ahí nos encontrábamos tú y yo. And there we were before. Y aún así Cristo vino y murió por ti y por mí. And even like that, Christ came and died for you and I. ¿Quiénes son estas personas? Who are these people? ¿Quiénes son las personas impías y malvadas por las que Jesús murió? Who are these people, ungodly and sinners, for who Jesus died? Esas personas somos tú y yo. Those people are you and I. Son gente que no se han encontrado con su Creador, que siguen allá afuera en el mundo. It's people who haven't met their Creator and is still out there in the world. Son gente que siguen pecando y siguen alejados de Dios, pero necesitan escuchar el corazón de Jesús. It's people that is away from God, but they still need to hear the heart of Jesus. Sí, Jesucristo vino a morir también por ellos. Yes, Jesus did come to die for them too. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos ya la hicimos, ya tenemos ganada la vida eterna, ¿sí es cierto? Many times we think that because we are Christians, we have it down. Pero pensamos que el trabajo acaba cuando te conviertes. And we think that the job is over when we Y convert. nos ponemos cómodos en las iglesias y engordamos y engordamos. Y mira que yo sí sé de engordar. We get really comfortable in the churches and we start getting fat and fat. And we know about that. ¿You too? Yeah, we know. That's what, Nos ponemos cómodos en las iglesias nada más para recibir y recibir y no alcanzamos. we become really comfortable just to receive and receive, but we just don't reach. Tenemos que salir a decirle a la gente que Dios les ama. We need to go out of the church and tell the people that God loves them. Cuando tú piensas en el corazón de Jesús, no puedes dejar de pensar en las almas que están perdidas. When you think of the heart of Jesus, you just can't stop thinking on those who are lost. Y sabes que Jesús ya pagó un alto precio por ellos. And you know that Jesus already paid a high price for them. Mira lo que nos dice Romanos 5:8. Let's look at what Romans 5:8 tells us. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. La obra de Jesús en la cruz para nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios por ti. The work of Jesus in the cross is the greatest proof of his love for me and you. Tú puedes traer cualquier prueba adicional, pero no hay nada mayor que la cruz de Cristo por ti. You can bring any proof that you would like,
but there's nothing compared to the proof of his cross. La cruz es la máxima demostración del amor de Dios. The cross is the greatest proof of the love of God. La demostración de amor de Dios no se debe tanto a la muerte de Jesús, The demonstration of the love of God is not as much of the death of Jesus, sino por quién murió Jesús, por pecadores que no merecíamos tanto amor. but for whom Jesus died, for sinners unworthy of the love of God. ¿Te das cuenta del corazón de Jesús? Can you notice the love in the heart of Jesus? A él no le importó ir a una cruz. He didn't care to go to a cross. A él no le importó sufrir y pagar el precio, He didn't care to suffer and pay for the price. For the porque en price. su mente estaban todas las almas perdidas. Because in his mind were all those souls who were lost. La tarea está en tus manos, cristiano. This task is in your hands. Dios quiere mostrar su corazón a las almas que necesitan de él. God wants to show his love Pero tú those souls that need to be found by him. Pero tú y yo necesitamos estar disponibles para mostrar la obra de Jesús. But you and I need to be able to demonstrate the love and the work of Jesus. ¿Estás dispuesto a tomar este reto en esta noche? Are you willing to take this challenge tonight? No es una casualidad que tú estés aquí en esta noche. It is not a how do you say? It's not a casualty that you are here tonight. Dios quiere usarte a ti y a mí y en tu iglesia y alrededor de tu iglesia para alcanzar a las almas perdidas. God wants to use you and I and your church or here to reach for those who are lost. Ve a tu iglesia y comparte alrededor de tu comunidad a Jesucristo. Go to your church and share about Jesus around your neighborhood. Te reto en esta noche, cristiano, que salgas y que vayas y hagas famoso el nombre de Jesús aquí en Mazatlán. I challenge you today, Christian, that you will go and make famous the name of Jesus. Y si vienes de Culiacán, también en Culiacán. And if you come from Culiacan, also in Culiacan. Amén. Amen? Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Let's pray, brothers and sisters. Let's in our stand. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado. Thank you, God, for this time that you have given us. Padre, ayúdanos a hacer famoso tu nombre, Señor, aquí en Mazatlán. Father, help us to make famous your name here in Mazatlán. Ayúdanos, Señor, a mostrar el corazón de Jesús a las almas perdidas. Help us, Lord, to show the heart of Jesus to those who are lost. Y ayúdanos, Señor, a hacer un gran testimonio alcanzando esas almas. And help us, Lord, to be a great testimony reaching those souls. De cualquier iglesia que estemos aquí, Señor, en esta noche, From any church that we're here tonight. ayúdanos a hacer famoso tu nombre. Help us to make famous your name, Lord. En el nombre de Jesús. In your mighty name. Amén. Amen.